En entrevista con el decano del Colegio Médico del Perú, manifestó su conformidad con lo aplicado por el Estado peruano sobre la cuarentena obligatoria a todo extranjero o ciudadano peruano que llegue al Perú. Aquí el video. 107 habla de este tipo de cuarentenas, pero claro, es importante, son necesarias. Nosotros reconocemos que son necesarias. En principio, ya comenzó desde el día de ayer, el 1 de enero, realizando las pruebas a todos los que vienen de los lugares sospechosos de tener esta variante británica. De manera aleatoria para los que por un lado. Ahora, desde el día 4 de enero comienza la cuarentena. No, la norma no especifica, pero se supone que es para todo tipo de entrada del extranjero, aérea, vía terrestre o vía marítima. Necesariamente tiene que ser así. En segundo lugar, de una obligatoria en la vía panamericana, en los centros de aislamiento temporal, y es muy importante que sea así. Sí. En la vía panamericana, en la vía y en los centros de aislamiento temporal. Porque también la norma contempla que sean los domicilios, corre el riesgo que no se realice de manera adecuada sobre la base que todavía adolecemos en el país una conciencia de la enfermedad. O sea, que seamos conscientes del peligro que implica tener este tipo de enfermedad para nosotros, para la familia, para los hijos que nos relacionamos. En ese sentido, nosotros creemos que sería importante que el gobierno cueste porque esta cuarentena sea en los lugares donde se tiene que cumplir su vigilancia médica, de tal manera que se asegure de esa forma el cumplimiento. De otro lado, la evacuación oportuna en caso de aplicación. Sí. Vamos a intentar mejorar esa comunicación, el audio, con el doctor Miguel Palacios en su recepción. Doctor Palacios, creo que ya hemos recuperado mejor su señal. Yo les escucho perfectamente. Sí, perfecto. Sino que se interrumpía. Ahora, usted explicaba que es necesario entonces de que los lugares donde se va a desarrollar esta cuarentena tenga una vigilancia, o como en otros países también, que existan hoteles que se contratan con anticipación para que sean las mismas personas, los mismos turistas, quienes sufraguen los gastos, por cierto, pero que además algo que garantice de que no se va a saltar la regla a partir del próximo lunes. Exacto, Ricardo. Está contemplado en la norma que también puede ser en hostales o en algunos alojamientos. Lo importante es que estén bajo vigilancia médica. Eso es lo importante. En la primera etapa fue en los hoteles y corría a cargo el gobierno el pago. Ajá. De tal manera que eso también podría hacerse en esta etapa, porque es necesaria este tipo de cuarentena, en general para estar evitando que se importen casos que vengan a complicar nuestra salud pública. Ahora, ¿por qué no? Eso es, digamos, a los extranjeros, pero hay gente que va a venir, que vive aquí, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a ir a la Villa Panamericana o van a ir a su domicilio? ¿Qué garantiza que van a tener un seguimiento también? No, la norma contempla que es para extranjeros residentes y para peruanos que viven acá. Ahí no hay diferencia, porque es sospechoso de tener esta enfermedad o tener la variante que estamos evitando que justamente llegue al país. Es parte del esfuerzo para evitar que llegue. Y la norma contempla para las tres posibilidades. Okay. Así que si alguien dice, bueno, yo en mi casa tengo todas las comodidades para poder aislarme, y la norma contempla que puede ser así, pero eso requiere pues tener esa conciencia de la enfermedad, que es la que mayoritariamente se adolece en el Perú, y por eso vemos las escenas que vemos en las celebraciones de Año Nuevo y en otro tipo de actividades. De tal manera que nosotros hubiésemos preferido que sea en hospedajes, en centros de aislamiento, en la vía, para de esa manera asegurar el cumplimiento de la cuarentena. ¿Cuáles deben ser los criterios de un aislamiento? ¿Cómo debe cumplir una persona justamente esta disposición, doctor, desde el punto de vista médico? ¿Qué le recomendaría usted a una persona que va a llegar a partir del lunes? ¿Cuál debe ser el ambiente más propicio y bajo qué condiciones tiene que darse este aislamiento para evitar cualquier posibilidad o riesgo de contagio a los demás integrantes del grupo familiar? Mira, en la primera etapa, Ricardo, ya habíamos adquirido la experiencia para este tipo de aislamiento. En el caso de algunos hoteles, ya estaban completamente con todas las medidas de bioseguridad. Haces tu vida completamente normal, pero dentro de tu habitación. De tal manera que el alimento, por ejemplo, te lo llevan ahí, los 3 alimentos, te lo llevan ahí a tu lugar donde estás haciendo el aislamiento. Incluso en algunos lugares el mismo aseo de tu habitación corre a cuenta de la persona que está aislada.
y bueno, en algunos lugares se daba la posibilidad que entre personal de mantenimiento debidamente protegido y por lo tanto la alerta de los síntomas que va presentando, por eso decía, la vigilancia epidemiológica y clínica que tiene que cumplirse con las personas que están en aislamiento para poder permitir, en el caso que sea necesario, su evacuación ya a un establecimiento de salud. Y además va a permitir en este caso también la realización de las pruebas del virus, la mutación que estamos buscando, la variante británica, sobre todo la variante británica, de tal manera que se pueda hacer en algunos que ameriten esa prueba de secuenciación genómica para poder descubrir o detectar esta variante. Doctor Palacios, pero ¿qué garantiza que haya una debida fiscalización y un debido seguimiento a estas personas que van a estar en cuarentena? Porque una de las críticas, digamos, en la primera fase de este tipo de cuarentenas, al principio, era que los dejaban efectivamente las 2 semanas en cuarentena, pero que no iban a revisarlos, que no recibían la medicina que tenían que recibir. Claro, en ese momento no se sabía exactamente cuál es el tratamiento a seguirse, ahora supongo que hemos avanzado. ¿Cuál va a ser la diferencia o va a ser todo igual? No, por eso decíamos ya, se supone que hemos aprendido del pasado. Antes no había una experiencia previa, ahora con toda la cuarentena de la primera etapa, ahora ya se sabe qué hacer, cómo hacer realmente la cuarentena. El órgano rector, que es el Ministerio de Salud, tiene su equipo de vigilancia epidemiológica que lo puede hacer por videollamada, por llamadas telefónicas o algunas visitas presenciales, según sea el caso de cada persona. Pero sería un error, obviamente, también solamente aislarlo en la habitación y abandonarlo a su suerte. Cuando fuese así, esa medida de aislamiento per se ya está cumpliendo el objetivo de impedir, en el caso que tenga el virus, lo contagie a la persona. Pero hay personal, doctor. Es decir, la preocupación es, hay personal, porque una de las preocupaciones es esa, que se está resguardando al poco personal que queda, porque obviamente está desgastado, algunos ya se han contagiado. Es decir, ¿hay personal para eso? Bueno, hasta como hemos escuchado y leído la resolución 928 del MINSA, en agosto, en septiembre, se cometió el error de comenzar a rescindir el contrato al personal sanitario en la creencia, en la visión parcial, que como había bajado todos los indicadores, este tema de la pandemia ya había pasado en el Perú. Y entonces, para ahorrarse unos soles, se comenzó a rescindir ese contrato. Ya enfrentamos ahora esta inminente segunda y necesitamos gente. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, ya hay un dinero para poder contratar personal de nuevo, cuando no se... Doctor Palacios, ¿usted dice una inminente segunda ola o estamos en un rebrote? ¿Cuál es, a criterio del Colegio Médico, la real característica que está enfrentando actualmente el país en el día 292 o 293 de la emergencia sanitaria? Sí, exacto. Existen algunas definiciones, ¿no? Y algunas diferencias semánticas, si es rebrote, ola, y realmente lo que debemos tener en cuenta por el colegio es la primacía de la realidad. Lo que estamos viendo es la gran ocupabilidad de la cama UCI, que implica un manejo de la enfermedad a niveles anteriores, tanto en el primer nivel como en el segundo. Indica, hay un poco de bullicio. Indica también está habiendo una mayor cantidad de personas que tienen la enfermedad. Eso es lo que manda, eso es lo que estamos viviendo. Ya necesitamos tomar acciones, pongamos el nombre que le pongamos, brote, inminente, segunda ola, Pero para ustedes, ¿qué es? ¿Para ustedes qué es? O sea, todavía no reúne las condiciones para poder definirlo como una segunda ola, tal como lo estamos viviendo o viendo en otros países de Europa, por ejemplo, países vecinos, de tal manera que no tenemos la cantidad de casos, la cantidad de fallecidos que viven otros países que están ya en una segunda y a una tercera ola incluso. De tal manera que, si bien es cierto, los indicadores insidiosamente están subiendo, en otro día bajan. Esa inestabilidad de la curva epidémica es lo que habla de la inminencia de la segunda ola. Y hay que verlo así, y más bien aprovechar esta pausa, este silencio epidemiológico que cada día se hace ya más evidente. Hay que aprovecharlo para poder tomar acciones, para poder tomar medidas sin temer que algunas medidas puedan causar impopularidad. A nosotros lo que interesa es hacer la propuesta desde el punto de vista sanitario, aun cuando pueden ser impopulares.
Ujú. Ahora, pero usted mismo ha nombrado la nueva cepa que vendría de Inglaterra, pero ya está cerca, ya ha estado saltando por distintos países, me parece que en Chile también ya se ha encontrado. Eso implica que inminentemente estaría por llegar, es un decir, ¿no? Ya está cerca. ¿Estamos preparados para eso? ¿Sabemos cómo podría explicarle a la gente de qué se trata esta nueva cepa para no asustarnos más de lo debido? Claro, generalmente la historia de los virus, como ya sabemos, siempre ocurren estas replicaciones equivocadas o variantes o mutaciones. Siempre pasa. En su mayoría de veces el virus muta o cambia para su mal mismo de él. Es decir, va perdiendo esa contagiosidad, va perdiendo esa letalidad, esa agresividad. Así muta, así varía, para beneficio de los seres humanos. Lo que ha ocurrido en Gran Bretaña es que esta variación se asocia a una mayor contagiosidad del virus, aunque no se relaciona a una mayor letalidad. Y se ubica dentro de dos parámetros bien claros, que cuando hablamos de pandemia, o de estas epidemias localizadas o pandemias, como es el caso, trabajamos con dos temas bien claros. Primero, que más son las incertidumbres que las certezas. O sea, siempre hablamos posiblemente, se asocia, podría, no hay muchas certezas. En segundo lugar, la definición de pandemia es intrínsecamente impredecible. No sabemos qué va a pasar. Por eso nos adecuamos en base a la historia natural de los virus. Replican para su mal, pero a veces replican para mal nuestro. Pero en este caso, cualquiera que fuese la posibilidad, se puede curar con las medidas que ya hemos aprendido, con la mascarilla, con el distanciamiento, con el lavado permanente. Sea cual sea la variación que hasta ahora se sabe, son más de 3.000 variaciones que conoce la humanidad de este SARS-CoV-2, pero siempre las medidas nos protegen contra el original o contra todas sus variaciones que está teniendo. O sea que la población tiene que estar tranquila y lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de esa enfermedad y poder cumplir las indicaciones que estamos repitiendo desde el inicio de la pandemia. Doctor Palacios, esta variante que viene de Inglaterra es, digamos, más contagiosa, lo que se ha explicado, un 50% más contagiosa. Algunos médicos explicaban, para que la gente lo comprenda, más pegajosa, ¿no? Pero ¿es letal o no con la que se conoció desde el año pasado y que empezó justamente en China? Afortunadamente, hasta donde se sabe, sí se reconoce que tiene una mayor capacidad de contagio, pero no se asocia a una mayor letalidad. Es contagiosa, pero no necesariamente es más letal. Eso es lo que se conoce, por eso hablábamos de que hay más incertidumbres que certezas. Eso es lo que se conoce hasta el momento. Es más contagiosa, o sea, llega a la casa, antes llegaba a un hogar de 6 personas, contagiaba solo a uno, y había casos que ni la pareja, ni los hijos se contagiaban. Hoy día llega a la casa y contagia a 7 de una familia de 10. Es así el nivel de contagio. Por lo tanto, siempre hay que remarcar a la población, no generar pánico, por supuesto, pero tampoco generar pasividad. Ni pánico ni pasividad, sino realismo. Y realismo significa tomar conciencia de la enfermedad, poder cumplir con todas las indicaciones que ya repetimos desde marzo. ¿Qué pasa con el tema de las vacunas? Al principio tuvimos una gran preocupación con el tema de la vacuna, que si Perú no estaba en la línea, que no estaba en la cola. Ahora tenemos la posibilidad de que haya varias vacunas, ¿no es cierto? Pero ¿qué implica que haya vacuna? Que bajemos la guardia, que no bajemos la guardia, de que esa vacuna en sus 2 dosis realmente haga que ya no nos dé COVID, o si hay la posibilidad. ¿Cuál es la realidad respecto a la vacuna? Bueno, primero que teníamos una gran esperanza en la vacuna, eso era lo que se anunciaba desde agosto, septiembre, que ya llegaba la vacuna, y tal vez toda la estrategia o gran parte de la estrategia sanitaria se basó en esa vacuna que ya estaba aquí nada más, que ya llegaba, y por eso que tal vez se relajó un poco las acciones sanitarias, y por eso que tal vez se comenzó a rescindir contrato al personal sanitario. Total, ya viene la vacuna, es una forma de inmunizarnos. La otra forma de inmunizarnos es que nos dé la enfermedad. De tal manera que ahora que vino este tropiezo de la vacuna, ya nosotros estamos enfrentando estos días al aumento de los indicadores, y realmente se requiere que ya el tema de la aterrice, porque la vacuna te va a proteger al SARS-CoV-2 original, las lesiones que están habiendo. Eso ya también se conoce, te va a proteger. De tal manera que lo que interesa es que ya el gobierno ya aterrice el tema, firme algún contrato. Tenemos acá la Sinopharm, que el Perú está dando a sus ciudadanos para poder desarrollar la fase 3. Creo que es la posibilidad más cercana
ya cerrar un contrato con la República Popular China, con la vacuna Sinopharm, y poder anunciar al Perú, para levantar el ánimo a comienzos de este año, que ya hay un convenio y que está la vacuna y que se va a poner a partir de tal fecha. Necesitamos también un tipo de estímulo de esa naturaleza. Ahora, las eficacias de los diferentes tipos de vacuna, doctor. Lo último que ha llegado y que ha generado cierta alarma o preocupación es la vacuna rusa. Anoche estaba repasando información desde Argentina y las cifras que manejan es que de las 32.000 vacunas que han aplicado en los 2 primeros días de enero, se han notificado 317 eventos adversos posteriores. ¿Qué significa esto? Que han generado fiebre, malestar. Esto también, digamos, nos puede servir para elegir la vacuna que quizás tenga mayor eficacia y menor grado de complicación. Bueno, el tema de la vacuna tiene que tener 2 elementos: seguridad y tiene que tener el elemento eficacia. Algunas son más seguras y eficaces que otras, en general, en todas las vacunas que conoce la humanidad. Algunas llegan hasta el 99% y hay otras que se quedan en el 80, 85, 90. De tal manera que eso va a existir, existe en todas las vacunas y va a existir en la vacuna contra la COVID-19. Por un lado. Por otro lado, las reacciones que tú dices también están previstas, ya se han visto, se han presentado en la fase 3. Generalmente la mayoría de vacunas siempre origina alguna reacción y que no van asociadas a reacciones graves que pongan en peligro la vida de la persona, aun cuando pudieran también haber un mínimo porcentaje que así sea. Mayormente esas reacciones o efectos adversos están estudiados y existen algunas medidas paliativas para poder disminuir el dolor, la urticaria, la cefalea y otras que se van presentando, de tal manera que está dentro de lo previsto. Algunas vacunas sí son más seguras y eficaces que otras. Por ejemplo, la Pfizer está en el 95% y hay otras que están peleando, que estaban en 64, han subido a 72, y así van mejorando. Justamente para eso es la fase 3, para ir viendo su eficacia, su seguridad e ir mejorando su nivel de eficacia sobre todo. Pero eso ocurre en la fase 3, ya la Organización Mundial de la Salud autorizó que se puedan usar estas vacunas que están en fase 3 mediante una autorización temporal, dada la pandemia, dada la emergencia mundial. Ya en el futuro se evaluará una autorización permanente, de tal manera que existe el marco para poder ya llegar y aterrizar en un contrato. Además, fíjate, ya la 244, creo, la resolución suprema, el presidente de la República ha delegado en la ministra de Salud la firma de este convenio con los fabricantes de la vacuna, de tal suerte que ahora ya está en el terreno de la ministra, que le han delegado el poder de representar a la nación y firme en nombre del Perú el contrato con esta vacuna para que lo pueda hacer. Lo que necesitamos es ya aterrizar con algún tipo de contrato y ofrecerle al Perú a inicio del 2021 una vacuna ya contra el COVID. Ahora, pero ese permiso temporal del que usted está hablando y tantas idas y venidas y los efectos adversos de los que menciona Ricardo hacen que las fake news y hacen que aquellos que no están de acuerdo con la vacuna y todos estos medios, digamos, estas campañas en contra de la vacuna, hacen o crean la duda en muchas personas que simplemente dicen, no, yo no me voy a vacunar, porque más allá de que tengan un chip o no un chip, sino que no confían en la vacuna. Sí, exacto. Siempre, en general, en la historia de la vacuna siempre han habido personas o movimientos que se oponen a las vacunas en general. Justamente una de las razones es estos efectos adversos o algunas reacciones graves que se presentan. Esa es parte de la historia en el tema de la vacuna. La vacuna es un enorme avance de la humanidad, es un instrumento de salud pública que permite salvar millones de vidas, como así lo acredita la historia misma de la humanidad. Enfermedades erradicadas completamente en la faz de la tierra, como la viruela, que es una enfermedad viral, y entonces representa un enorme aporte para la salud pública en el mundo. Lo que tiene que hacer el gobierno como Estado, como institución, una política permanente de comunicación y de educación para poder sensibilizar a las personas de la importancia. Y además, fíjate que no es obligatoria, ya está contenida en la norma, que es una voluntaria, de tal manera que si el que no quiere, por X razones, no quiere vacunar, no se vacune. El tema está que ya la mayoría de la población necesita esta vacuna para protegerse contra una enfermedad que va a hacer nuevamente colapsar el sistema de salud, porque se ha aprendido muy poco de la primera etapa en cuanto al sistema de salud. Los avances han sido muy frágiles, de tal manera que casi estamos en el sistema de salud como en marzo del 2020.
decano del Colegio Médico, más que alarmar, está pidiendo que tomen conciencia ante los rumores que se hacen más fuertes de la segunda ola. Para más noticias, ya te lo voy contando.